ramera, prostituta, diríamos ahora. Y Ruth, moabita, sin esperanza y sin Dios. Y nosotros en alguna medida, hermanos, como gentiles, acuérdense que los judíos calificaban a los no judíos, todos los que no eran judíos, bajo el término gentiles, kafir en el islamismo, pero quedémonos con los judíos gentiles. Y creo que todos en algún momento hemos leído, tal vez no de manera directa, pero sí en citas bibliográficas de escritos de gentes que dicen que en el Talmud, que es un libro también judío, que los judíos de hueso colorado, como solemos decir, su oración cotidiana: Señor, te doy gracias porque no soy mujer ni perro. Y cuando decían perro, se referían a los que no eran judíos como ellos. Tal vez esto tenía en la mente Jesús cuando la mujer sirofeniza, cananea, etc., que quiere la bendición de Dios a favor de su enfermo. Señor, ten misericordia de mi enfermo. Señora, vamos a interpretar a Jesús de esa manera. Él no lo dijo de esta manera. Señora, ¿se le ha olvidado que yo no vine para ustedes? Yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Es más, tú sabes que no puedo quitarle la comida de la mesa a los hijos para dárselo a los perrillos. Y la mujer responde: Señor, lo que tú dices es verdad, que no vas a quitar la comida de la mesa donde están los hijos para dárselo a los perrillos. Pero Señor, tú sabes que los perrillos pueden comer de las migajas. Y dice Jesús: no había visto tanta fe ni en Israel. Ve, tu enfermo ha sido sanado. Allí se van abriendo, hermanos, las diferentes coyunturas para un evangelio extra pueblo judío. Ya tenemos a Rahab. Es cierto que fue una ramera, pero ella creyó por la... No leemos en Hebreos 11 cuando habla Rahab, cuando habla el escritor de Rahab y dice: por la fe Rahab escondió ¿a quiénes? A los espías. Y Ruth está entre los antepasados de Jesús, siendo moabita. Allí está, hermanos, la libertad perdida, pero también está el esbozo del amor de Dios más allá del pueblo judío, más allá del pueblo israelita, más allá del pueblo hebreo. Se está abriendo a los confines de la tierra, distinto a la reducción pequeña de un pueblo pequeño como el pueblo judío. Finalmente, hermanos, y va íntimamente relacionado, la historia del creyente en la genealogía de Jesús, además de que en esa genealogía encontramos la realeza de Jesús, además que en ella, en esta genealogía, encontramos la libertad perdida, pero también, hermanos, y por último decir, porque en ella, en la genealogía, encontramos la gloria de la libertad restaurada. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente desaparece la barrera entre judío y gentil. Con Jesús desaparece la barrera entre el judío y el gentil. Obviamente, hermanos, eso no se da de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de la narración de San Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro va a visitar a Cornelio, un devoto, es decir, alguien que está identificado con Cristo, con su palabra, pero es romano y todavía no se decide por el judaísmo?
Es cierto que la barrera Cristo ya lo quitó. Sin embargo, nosotros, los seres humanos llenos de prejuicios, y puesto que Pedro era judío e iría a la casa de un gentil, que en el concepto del judaísmo en su totalidad no eran más que perros, entonces Dios lo tiene que convencer de una forma muy correcta. Sueña que del cielo desciende un lienzo grande con un montón de animales, además de feos. En la clasificación del judaísmo eran animales inmundos. A lo mejor allí iba un asqueroso marrano. ¿Qué más, hermanos? Un conejo, que para ellos eran animales inmundos. Y entonces Dios le dice: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cómo contesta Pedro? Señor, ninguna de estas cosas inmundas ha entrado a mi boca. ¿Cómo tú me estás mandando que yo coma eso? Guácala. Pero ¿qué dice Dios en la visión que le permite al apóstol Pedro? Mira, lo que Dios ha limpiado, no le llames tú inmundo. Y entonces Pedro, ahora ya entendí. Y entonces entró a la casa de Cornelio sin los prejuicios que dominaban su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo, a través de su obra redentora, restaura la libertad, la gloria de la libertad, entre otras cosas, haciendo desaparecer la barrera entre judío y gentil. Y por eso el apóstol San Pablo, cuando tiene esto en su mente, en Efesios 2 dice que él vino a quitar la pared intermedia de separación. Y ustedes saben, hermanos, que inclusive nosotros los mexicanos que no somos racistas, ¿verdad? Nosotros no somos racistas. Pero ¿qué tal cuando alguien como que no nos entiende? ¿Verdad que no nos bajan, no nos bajamos? Tú eres un indio. Y eso que no somos racistas, hermanos. Desaparece, hermanos, también la barrera entre el varón y la mujer. Miren, hermanos, creo que es Flavio Josefo, hermanos. Flavio Josefo, lo voy a citar ahora. Inclusive los comentarios, hermanos, aunque no sean de este historiador judío, hermanos, cuando entraban en la adoración al templo de Jerusalén, tanto en el tiempo de Salomón, porque él construyó el templo, y en el nuevo templo que había en el tiempo de Jesús, hermanos, las mujeres cuando entraban al templo no se sentaban junto con los varones. Había una sección para las mujeres y una sección que estaba dividido para que no se vieran mutuamente. Pero no crean ustedes que por pudor o por alguna otra cosa, sino por los prejuicios. Por eso cuando San Pablo predica la palabra, dice que delante de Dios ya no hay varón ni mujer. ¿Eso quiere decir que la diferenciación sexual en el concepto de Pablo ha desaparecido? No. Lo que está diciendo es que las mujeres, por ser mujeres, los varones, por ser varones, no uno entre ellos tiene el privilegio. Dios nada más escucha al varón, a la mujer no. Sino que ante Dios, el ser humano en su integridad, varón, mujer, ha sido redimido. Y entonces nosotros, los varones de la actualidad, pues las mujeres son nuestras hermanas. Aunque nos casemos con ellas, no deben de ser nuestras hermanas. Porque esa barrera, precisamente, hermanos, está latente en la obra redentora de Jesús. Entonces, hermanos, lo que tenemos que recordar y agradecer al Señor en este primer sermón del primer domingo del año es que Él, hablando de Jesús, es totalmente el Mesías del Antiguo Testamento. La genealogía de San Mateo capítulo 1
que parece muy árida, sin amenidad, tiene sentido en la visión de Mateo, porque le está diciendo a todos los judíos: señores, no hay pretexto. Jesús es el Mesías del Antiguo Testamento. Y ustedes, señores judíos, pero ya cristianos en su identificación con el Señor, aquí tienen el documento para argumentarle a todo el mundo que ustedes no son unos ilusos, sino que su fe está fundamentado en la verdad del Antiguo Testamento. Y es cierto, hermanos, que nosotros, como pueblo de Dios, hubo un momento en que no éramos pueblo de Dios. Pero el Señor, puesto que había ordenado a quienes destinó para la vida eterna, en algún momento nos fue incluyendo a su pueblo. Cada uno tiene una historia distinta para haber sido incluido como pueblo de Dios. Pero historia distinta, pero punto común: Dios nos llamó y convenció en nuestro corazón, hermanos, de que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tenéis vida eterna. Allí va, hermanos, en la genealogía de Jesús, personajes de indignidad. Y nosotros no somos más dignos. Pertenecemos al pueblo de Dios, pero porque Dios nos llamó. Y la obra que Él empezó en nosotros lo perfeccionará hasta el día del Señor. Entonces, hermanos, nosotros mismos como pueblo de Dios solemos tener diferencias. Pero estas diferencias, gracias a Dios, hermanos, no tienen raíces en la maldad, sino en la imperfección nuestra. Pero gracias a Dios, porque Cristo, hermanos, frecuentemente está haciendo sonar en nuestros sentidos, en nuestro corazón, de que somos pueblo de Dios, de que somos pueblo de Dios. Y nosotros también podemos decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el que vino en el nombre del Señor por definición fue Cristo Jesús, cuya genealogía, con algunos datos de significado, hemos visto hoy. Y ahí está, hermanos, la historia de nosotros como creyentes, como pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie para orar y darle gracias a Dios por esta bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio tan grande de ser parte de tu pueblo. Te damos gracias porque, sin ser dignos, nos llamaste en algún momento de nuestra historia personal y familiar. Y ahora, por tu gracia, en Cristo Jesús te podemos llamar Padre. Hay una convicción y una información muy fundamentada en tu siervo Mateo para dar razón de Jesús como el Rey. Tal es así que concluye su libro diciendo en boca de Jesús: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Y esa potestad es de Jesús, que ejerce sobre el mundo y particularmente sobre la iglesia, que la integran todos aquellos y aquellas que tú has destinado, Padre, por tu gracia, has destinado para vida eterna. No permitas que ninguna barrera que surge de nuestro pecado, de nuestra manera de ser, tenga la permanencia, sino que sea derribada cualquier tipo de pared intermedia por la sangre de nuestro Señor Jesús, por su obra en la cruz, por su resurrección entre los muertos y por su presencia entre nosotros hasta el fin del mundo. En su santo nombre oramos. Amén.